Gracias por estar aquí. Sabemos que se van incorporando. Abro mi cámara para darles la bienvenida. Pues muy buenas tardes, México y el mundo, especialmente Latinoamérica. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Antonio Canchola, soy el director del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas y los saludo desde México. Bienvenidos a todas las personas que están siguiéndonos en Facebook Live y a todas las personas que se conectaron aquí directamente en Zoom con nosotros. Pues sin más preámbulo y sin tantas bienvenidas, porque este es un tema muy interesante, quiero comentarles que hoy tenemos a nuestra ponente y expositora estrella el día de hoy, nuestra queridísima Sandra Restrepo desde Colombia. Nos va a platicar acerca de cómo evitar la infoxicación en tiempos de COVID. Entonces, gracias a todos por los que están aquí. Tenemos a gente de Ecuador, tenemos a gente de Venezuela. Y bueno, comentarles lo siguiente. Nuestro programa desde Colombia, dice Sandra Belmonte, obviamente, Colombia está is in the house. Pues bien, voy a pasar la palabra a nuestra expositora. Ella va a hacer su exposición y al final o durante el proceso ustedes pueden ir dejando todas sus preguntas y comentarios en el chat, ¿de acuerdo? Para los que nos siguen en redes sociales, nuestra compañera Diana, que está hoy en color amarillo, Dianita, ella será quien estará revisando todos sus comentarios en las redes sociales, toda la gente que nos sigue en Facebook Live, y nuestra querida Hilda, la manita, ella estará haciendo lo propio para todas las preguntas que tenemos directamente en Zoom, en el chat de Zoom. Así que, sin más preámbulo, permítanme presentarle a nuestra colega y expositora del día de hoy. Pues ella es Sandra Restrepo de Colombia, posee una trayectoria laboral de más de 7 años, enfocada principalmente en la formación virtual y presencial. Ella es comunicadora social y periodista y magíster en educación de la Universidad de Colombia. Actualmente está en Bogotá. Me parece que por ahí hay un frío tremendo y aquí en Monterrey nos estamos asando de calor. Así que gracias, Sandra, por este tiempo y la oportunidad de compartir toda tu experiencia. Y te dejo con tu público. Bienvenida. Y al final de esta sesión estaremos apoyándote para responder las preguntas. ¿Estás lista, Sandra? Perfectamente. Gracias, Antonio, por todo el preámbulo, la presentación y demás. Básicamente en Bogotá ha estado haciendo bastante frío, es verdad. Hemos estado a temperaturas que oscilan entre los 8 grados hasta los 18, los días calurosos, pero ha estado lloviendo bastante. Bueno, entonces el tema que nos compete el día de hoy, o el que nos tiene aquí reunidos y conectados por Facebook Live y por los distintos canales que hemos dispuesto para esto, es cómo evitar la infoxicación en tiempos de COVID-19. ¿Por qué? Porque estamos pues nosotros como en nuestros hogares y tenemos más tiempo disponible para estar revisando materiales, para estar revisando información, para estar viendo noticias, para estar pendientes del WhatsApp, y esto pues hace que efectivamente recibamos muchísima información. Entonces es un tema que es bastante importante en este momento porque hace parte también de esa higiene que debemos tener con nuestra mente, ¿sí? ¿Qué vamos a consumir y demás? Entonces vamos a ir hablando, va a ser una sesión muy conversada, entonces en algún momento les pediré su colaboración resolviendo algunas cosas y espero que me la puedan dar. Entonces, el desarrollo temático de esta sesión básicamente será, primero hablaremos brevemente una introducción sobre la infoxicación, después abordaremos el concepto de qué es infoxicación, las características que tiene, la confiabilidad de las fuentes de información, que es muy importante, la afinidad profesional, académica y personal de la información, y también hablaremos de algunas buenas prácticas para evitar esa temida infoxicación. Entonces, en este mapita sencillo que ven aquí en pantalla, trato de explicar un poco de dónde viene este concepto y por qué lo estamos trayendo a colación el día de hoy. Resulta que es un concepto que pues tiene como dos momentos históricos importantes, ¿sí?
El primero es en 1960, donde un intelectual norteamericano, que es Alvin Toffler, habla en su libro Future Shock sobre un concepto que es Information Overload, que básicamente algunos dicen que es el inicio de lo que hoy estamos conociendo como infoxicación. Pero el concepto es, digamos, catalogado específicamente por el catalán Alfons Cornella en 1996. Él pues es español, ¿cierto? Pero pues debido al tema de la importancia que es para ellos, es el reconocimiento de ser catalanes, entonces es nacido en Barcelona y en 1996 acuña este concepto que hoy estamos abordando. Pero ¿de dónde nace o cuál es como la trayectoria histórica de este concepto? Primero, pues nace por la democratización de la información. Antes la información estaba concentrada en unos cuantos y posteriormente lo que hace es que esta información pues se democratiza y por tanto pues más personas van a tener, más individuos la van a producir y más medios van a existir para poder publicarla. También pues ocurre por la sobreabundancia de información, ¿cierto? Esa sobreabundancia informativa que tiene que ver con el ritmo de producción. Antes el ritmo de producción de la información era mucho más lento y posterior en los años 90 y 2000 pues este ritmo aceleró. Entonces precisamente eso es lo que hace o es como el nacimiento histórico de este concepto de infoxicación. Pero aquí también tenemos atados conceptos muy importantes que tienen que ver con ¿qué? Con la veracidad. Esto es importante. No estamos mencionando ni estamos catalogando la democratización de la información como algo negativo, al contrario, es algo positivo, porque antes la información estaba en manos de unos cuantos y posteriormente pues se democratiza para que muchos más podamos participar de esa creación informativa. Pero eso también trae unas implicaciones que son negativas. La primera es la veracidad, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes en las cuales yo puedo confiar de esa información que estoy encontrando por allí? Debido a esa democratización y debido a esa sobreproducción informativa. También, entonces, a partir de esa veracidad nacen que las fuentes, obviamente, que estoy mencionando, pero también las famosas fake news, que son esas noticias falsas. Son estas personas que se dedican a producir contenido que no es real o para distraer la atención hacia otros lugares o para generar like y que sean compartidos en las redes sociales y esto pues se vuelve un negocio. Entonces, por ese lado, tenemos el tema de la veracidad. También tenemos el tema de la adicción tecnológica, ¿sí? Y es que estamos conectados 24/7 y durante esas 24 horas, 7 días a la semana, estamos recibiendo información de todo tipo, a través de nuestras redes, a través de los distintos medios de comunicación en los cuales estamos expuestos, las páginas web. Y otro, digamos, tema que intervino allí, que genera alguna experiencia negativa, es el hipertexto y la multimedia. ¿Por qué? Porque cuando estoy leyendo un contenido, regularmente encuentro enlazado otro contenido y entonces me voy yendo a través de ese hipertexto y de esos distintos contenidos y ocurre un déficit de atención en lo que realmente estoy haciendo. Termino en un lugar que ni siquiera sé por qué terminé allá, sino que simplemente empiezo a ahondar, a correr, a saltar de un lugar a otro, pero realmente no me estoy concentrando en nada. Y esto hace que yo tenga una lectura fragmentada, no es una lectura de contexto, no hay allí un criterio, simplemente es fragmentada. Entonces, un poco de este mapita que he elaborado y que tiene pues este bagaje histórico, un poco de dónde nace el concepto, entonces los voy a invitar a ver este corto video muy pequeño donde vamos a seguir profundizando sobre el tema de infoxicación.
Estaba hablando con el micrófono apagado. En el video veíamos que ya se mencionan algunas de las cosas que hemos venido abordando, ¿cierto? La cantidad de información, las fuentes. Iremos a partir de nuestro recorrido conversando un poco más sobre ello. Entonces, vamos a ir al concepto. ¿Qué es infoxicación? ¿Sí? Es un concepto un poco que nos puede resultar extraño a algunos, pero la infoxicación es una palabra adecuada en español para referirse a una sobrecarga de información difícil de procesar. O sea, tengo tanta información que básicamente yo no puedo procesarla. Entonces, esto es un neologismo que fue acuñado, como ya lo mencionamos, por el especialista en información Alphonse Cornella en 1996 y simplemente lo que busca es aludir a esa sobresaturación de información. Como acrónimo, como ya lo mencionamos, de la intoxicación por la información. Por eso se llama infoxicación. O sea, también me puedo intoxicar. ¿Qué intoxico? Mi mente, porque no logro simplemente poder procesar toda esta información que estoy recorriendo o que estoy revisando en las fuentes que me están llegando diariamente. Pero normalmente cuando nosotros estamos en esta búsqueda constante, no paramos, seguimos todo el tiempo, seguimos. Y esto es lo que ocurre, que estemos sobrecargados y que finalmente se traduzca en esa infoxicación, que no va a ser diagnosticada por nadie, porque básicamente es un concepto que manejamos los comunicadores sociales. Precisamente por eso me interesa este tema, porque es un tema que se aborda, digamos, en mi área, y es cómo hay que regular ese consumo constante de información, que ya hablaremos cómo hacerlo. Entonces, para conocer si estamos infoxicados o no, las personas que me acompañan el día de hoy, vamos a aplicar una pequeña encuesta. Se les va a compartir a través del chat de aquí de Zoom un enlace donde ustedes van a poder simplemente copiarlo y pegarlo en el navegador o cliquearlo allí en el chat para que puedan responder a esta pequeña encuesta y saber un poco de sus respuestas en cuanto al tema de la infoxicación. Aquí mi compañera Diana ya se los compartió, entonces les agradezco mucho que puedan diligenciarlo para conocer. Gracias, Sandra. Para todas las personas que van llegando, tómense su tiempo. Estamos haciendo una encuesta. Apóyennos, por favor. Queremos ver en tiempo real cuáles son los resultados. Tómense el tiempo. Vamos a dar un par de minutitos. Y en un momento, Sandra reiniciará nuevamente su audio, ¿de acuerdo? Sí, Perfecto. Ya en un momento voy a compartir mi pantalla para ir viendo las respuestas en tiempo real. Excelente, pues muy bien. Para todas las personas, aprovecho para los comerciales, Sandra, para todas las personas que nos están viendo en Facebook, nuestra compañera Diana estará tomando todos sus comentarios. Para todos aquellos que están con nosotros, pueden ir dejando su información y sus comentarios, específicamente comentarios y dudas en el chat. Y al final Hilda será quien proporcione esta información a Sandra. Así que un minutito, hay tiempo, así que ahorita le pasamos la voz a Sandra. Gracias. Aprovecho para otro aviso. La presentación de nuestra expositora se la vamos a hacer llegar a su correo electrónico. No hace falta que dejen en el chat su información. Nosotros ya contamos con la información. Esto es para resguardar su privacidad. Esta sesión se está grabando, se está transmitiendo en Facebook Live. Así que nosotros identificamos exactamente quiénes son las personas que están conectadas con nosotros y serán a quienes les vamos a enviar esta información a su correo electrónico para que puedan descargar la presentación.
Así que espero yo que ya haya algunas respuestas. Tenemos ya respuestas, ¿verdad, Sandra? Ya vamos a mirar por aquí, sí, ya tenemos respuestas. La primera, ¿cuántas veces al día busca información en Internet? Encontramos que la mayoría de las personas está ubicada en más de 4. O sea, estamos todo el tiempo buscando información que normalmente significados de conceptos que no conocemos, fechas, claridades sobre algunos autores o datos que desconocemos, ¿cierto? Es como las búsquedas más comunes que hacemos en Internet. ¿Cuál es su fuente primaria de búsqueda de información? Bueno, la mayoría de las personas está ubicada en Google, ¿sí? La mayoría de las personas entonces lo hace a través de este buscador, ¿sí? No a través de revistas especializadas o libros o cualquier otra fuente, sino que se ubican un poco más en el tema de Google. Aquí vemos que van llegando más respuestas y van variando los datos. ¿En qué tan importante es estar informado para usted? Bueno, allí las opiniones están un poco divididas. Por un lado, nos mencionan que depende del tema y por el otro que es muy importante, ¿cierto? Hay para algunas personas que el tema, bueno, tienen ahí como su criterio de afinidad y para otras es muy importante estar informado sobre lo que está pasando, no importa el tema específicamente. Otra de las preguntas es, ¿reviso toda la información que me comparten? La respuesta es no, 100%, que es una opinión muy positiva. La verdad, hay que curarnos un poco con la cantidad de información que estamos revisando diariamente. La otra pregunta, ¿verifico la información y las fuentes de la misma antes de compartirla con otros? La mayoría dice que sí. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre cómo vamos a verificar esas fuentes y si realmente lo estamos haciendo de manera correcta, que es muy importante, porque además de infoxificarnos nosotros, pues podemos estar afectando a nuestro núcleo familiar, nuestros compañeros de trabajo y demás. Por último, hay una pregunta abierta, me gustaría leer algunas de las apreciaciones. Dice, ¿qué hace con toda la información que obtiene diariamente de sus distintas fuentes? Bueno, por un lado dicen, analizo el contenido, lo comparto si es relevante y lo descarto si no lo es. Por el otro dicen, comparto información, me sirve para mi quehacer pedagógico o mantenerme actualizada. La empleo en mi trabajo como docente e investigadora, a veces la guardo, nos pasa mucho, ¿no? Que tenemos un montón de artículos guardados, un montón de información que decimos, algún día voy a leer, que normalmente no pasa. Un 50% de información la ignoro, verifico la información para saber la calidad de la misma. Si las busco son porque las necesito para fundamentar mi trabajo, evaluar y filtrar. Y por último, las elimino, las que son de política y las que me interesan, busco en Google antes de reenviar. Bueno, entonces aquí vemos que hay bastantes buenas prácticas según lo que estoy leyendo aquí. Chévere esta última posición, dice trato de tomar decisiones para el trabajo y las comparto en RRS. Listo, entonces estas son como las posiciones, vamos a ver si con las otras respuestas varió, ¿no? Seguimos ubicados en 80% en más de 4 y seguimos mayoritarios ubicados en Google, que es como la fuente más importante de búsqueda de información, que es un gran buscador, un buscador muy poderoso. Aquí tenemos, sigue creciendo el dato de que es muy importante para las personas mantenerse informado y aquí vemos que ya varía la posición en que toda la información que me comparten, si la reviso, si hay una pequeña minoría que dice todo lo que me comparten yo lo estoy revisando. Entonces, ese es un poco como el público el cual tenemos el día de hoy. Aquí nos dicen verifico la información y las fuentes de la misma antes de compartirla. Pues a algunas personas nos dicen que no, ¿cierto? Una pequeña minoría, pero hay esa práctica que yo simplemente reenvío y ya. Entonces, ese es el panorama de todos los que estamos conectados. Hay unos que tenemos buenas prácticas, otros que no las tenemos. Es normal, a todos nos pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente como hablábamos hace un momento, pues tenemos una democratización de la información, una gran producción, una gran avalancha de la misma y por ende, pues nos vemos enfrentados a esto. Entonces, partiendo de esas reflexiones, pues vamos a continuar con nuestra presentación y vamos a hablar un poco de ahora ya, que ya nos leímos nosotros, sabemos dónde estamos ubicados y demás, vamos a hablar de cuáles son esas características de una persona que está infoxificada, porque también es importante que nosotros hagamos ese autodiagnóstico. Una cosa es lo que nosotros planteamos en la encuesta que es pública y otra es las prácticas que nosotros conocemos de nosotros mismos, de lo que hacemos diariamente.
Entonces, la primera es la comprobación reiterada de las notificaciones digitales recibidas. ¿No les pasa que no pueden ver numeritos rojos en su celular porque se desesperan, se estresan? No, tengo 30 notificaciones en Twitter, tengo 10 en LinkedIn, tengo no sé cuántas en Facebook, etc., ¿cierto? Nos ponemos un poco nerviosos. Miedo o ansiedad por no conocer las novedades de algún tema. ¿Pasó algo? No lo sabemos y inmediatamente para nosotros es súper angustiante que de pronto en el chat de la oficina alguien mencione una última noticia, una chiva, como se dice en mi país, y que nosotros no tengamos ni idea. Esa es otra característica de lo que significa que podamos estar infoxicados. Leer en diagonal y sin profundizar como excusa para que dé tiempo a tener más información. Simplemente ojeamos rápidamente y no logramos como la totalidad de la información, sino súper fragmentada, porque estamos leyendo de manera muy rápida y en diagonal para poder abarcar mayor cantidad de información. Falta de profundidad y comprobación de la información consultada. ¿Sí? Leo como las noticias cortas, las notas cortas, los blogs que de pronto no tienen mucha profundidad para no tener que ahondar en eso y poder consumir más información. Bloqueo ante el exceso de información. Cuando estamos tan empapados de tanta información y tantos datos, eso hace que nos podamos bloquear en nuestro trabajo también, ¿cierto? No ser productivos. Estar angustiados por cosas que ni siquiera tendrían por qué importarnos en ese momento y simplemente olvidar lo que realmente es relevante para nosotros. Depresión por la ineficiencia en la realización de las tareas. Como consumo tanto tiempo revisando las notificaciones, tanto tiempo revisando esa información que me comparten, pues simplemente me deprimo porque el tiempo no me alcanza para hacer otras cosas. Esta es muy importante que tiene que, y está enlazada con la anterior, y es la procrastinación por la excesiva revisión de información. Creo que es lo que más nos sucede, y es que postergamos nuestras tareas del día a día para poder dedicarnos a leer los periódicos, a leer las revistas, a revisar las redes sociales, y dejamos de lado nuestras actividades del horario laboral, y posteriormente nos toca hacer esas actividades en horarios extras o dejarlas pendientes. Necesidad de compartir información con otros antes de que los demás lo hagan, tener la chiva que se llama en Colombia, y es que yo pueda decirle a los otros que está pasando algo que ellos no sepan que está pasando. ¿Listo? Entonces es la chiva. Y eso es muy común y por esa razón estamos todo el tiempo revisando esas notificaciones. Entonces, esas son las características de una persona que está infoxificada. Los invito a que ustedes se autoevalúen y revisen si tienen algunas de estas prácticas, y ya vamos a ver más adelante cómo podemos hacer para mejorarlas y para poder, digamos, salir de ese ciclo que nos puede afectar en nuestra tranquilidad, nuestra salud mental. Entonces, ahora quisiera escucharlos un poco. Quisiera en este momento que dos de las personas que están hoy aquí conectadas pudieran levantar su mano, abrir sus micrófonos y de pronto contarnos si han estado o se han sentido infoxicados alguna vez, por qué razón. Brevemente pudieran contarnos su experiencia. Dos personas que lo puedan hacer levantando su mano y abriendo su micrófono, y una persona o las personas que quieran que nos puedan dejar sus comentarios por el chat para que nosotros podamos escucharlos también en cuanto a este tema. Okay, veamos, manita levantadita, o pónganos en el chat quién quiere hacerlo si no encuentran dónde poner la manita. Para poner la manita es en Reaction, ¿verdad, Sandra? Es en participantes, en el módulo de participantes que lo tienen en la parte inferior de sus pantallas. Cliquean ahí y al dar clic ahí se les va a desplegar como una barrita a mano derecha, y ahí tienen una manito azul así. Entonces, cuando oprimen esa manito, el sistema me notifica que ustedes están levantando la mano. Entonces, nos gustaría escuchar alguna voz que quiera compartir con nosotros su experiencia. Veamos, vamos a darle tiempo. Si no está en la manita, yo veo uno que dice Raise Hand. Ay, es bilingüe. Para levantar la manita. A ver, esa es mi manita, ¿verdad, Sandra? ¿Se levantó? Sí. Sí, allí tienes la mano levantada. Bueno, veamos. Vamos a darle voz a una persona del público. ¿Quién quiere participar? Y si no, pues hacemos el clásico
voluntario elegido. Tenemos, El- sí, sí, el voluntario elegido, ¿no? Tenemos a... Bueno, Diana, si quieres tú, ya sé, Carolina, Carolina Alburquenque, ¿me escuchas? Sí, 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 aquí estoy. ¿Cómo Hola, están? Carol. Bien, ¿y usted? ¿Y tú? Bien, bien, Qué súper bien. gusto. Muy Excelente. Pues bien, habilitada. te dejo con Sandra porque te tiene una pregunta. Ya, Sandra, soy toda Hola, oídos. Carolina, ¿cómo estás? Bien, Sandra. Básicamente que nos cuentes en qué momento de pronto te has sentido infoxificada, has sentido que has consumido demasiada información y eso te ha afectado, digamos, te has estresado, te has sentido incómoda. La verdad es que últimamente me pasa todos los días prácticamente, porque con esto del, bueno, aquí en Chile estamos en confinamiento total, sobre todo en la parte de Santiago, que es donde yo vivo, y por lo tanto hemos estado expuestos a mucha información desde distintos medios, o sea, desde las redes sociales, la televisión, las mismas lecturas que uno va haciendo, como para mantenerse también al tanto de lo que va ocurriendo en el mundo exterior, digamos, y que también te sirve de insumo, como mencionaban también en la encuesta, para desarrollar tus trabajos docentes, porque yo creo que es la mejor herramienta de repente aterrizar muchos contenidos a la realidad que tenemos nosotros y que tienen nuestros estudiantes. Entonces, llega un momento en que es mucha información y que uno como que se tiende a angustiar. A mí eso es lo que me pasa, como que me tiendo a angustiar y tiendo como a sentir que, ¿por qué pasan estas cosas? Que no sé. Entonces, sí, la verdad es que ahora último me pasa más frecuentemente porque cuando salíamos, si bien uno se informa, de repente en el metro va leyendo el diario o va leyendo, bueno, el periódico o va leyendo algún documento, se va informando de todas maneras, uno tiene como otras cosas de las que estar pendiente. Entonces, eh, no es tan invasivo, digamos, no es tan angustiante. Así que eso. Pues muchas gracias a Carolina y quisiera reforzar un poco lo que acaba de plantear ella, porque yo también, yo soy asesora pedagógica de una universidad y acompaño a los docentes en su formación en competencias digitales. Y ahorita con el reto que estamos viviendo, con el tema de las clases remotas, pues que nos obliga al confinamiento y las decisiones ministeriales, pues los docentes están tan avasallados con tanta información que les llega de las distintas herramientas que existen, de las distintas estrategias, que creen que las tienen que dominar todas. Y esto los agobia, primero porque piensan de todo lo que hay, no conozco nada, y intentan como aprenderlo todo, pero pican aquí, pican allá, entonces no logran concretar o no tienen claridad de que todas las herramientas y todas las estrategias no funcionan para lo mismo. Entonces, creo que a los docentes, especialmente en este momento, les ha pasado que están bastante infoxificados porque hay tanto material, tantos webinars, tantas lecturas, tantas infografías, tantos videos que lleva a que sucedan este tipo de cosas. Entonces, muchas gracias por tu... Sandra, ¿me permite la palabra, Sandra? Claro que sí, Elizabeth, por supuesto, adelante. Bueno, realmente este tema es interesante, ¿no? El exceso de información, considerando que vivimos en la era del conocimiento y que realmente cada día existe demasiadas publicaciones. Entonces, tal vez yo también lo he tenido, o sea, esa infoxicación, yo creo que estamos sobre todo trabajando en la docencia, y yo también soy docente universitaria, nos interesa hasta cierto punto estar tanto toda la producción científica. De hecho, tú tienes tu línea de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en mi línea, en mi casa de educación. Entonces, siempre estoy buscando lo que corresponde a eso y también, por otra parte, en lo que corresponde al área y a las asignaturas que yo imparto. Entonces, en ese sentido, yo doy metodología de la investigación y ahí me ha ayudado, me ha apoyado mucho porque uno ahí aprende de que no necesitamos leer todo, sino específicamente lo que necesitamos. Entonces, eso yo creo que es que nosotros debemos aprender a identificar lo que realmente necesitamos a fin de no tener que leer todo. Eso es sumamente importante. O tal vez hace falta leer algunas cositas. Cuando tú enfocas algo que te interesa, tal vez tengas que alimentar más esa lectura.
capaz de que no te sientas agobiada, porque realmente te sientes agobiada si tú tienes un cúmulo de información y no sabes finalmente para dónde coger, entre tanta información que se renova constantemente. Entonces, es un poquito mi experiencia, como yo lo trabajo, y que trato un poco también de decirle a los estudiantes a veces dicen, doctora, tenemos demasiado trabajo, estamos demasiado agobiados, demasiada información que tenemos que procesar, que tenemos que estudiar demasiado, etcétera. Entonces, eso un poco uno va aprendiendo también. Bueno, yo ya tengo muchos años de experiencia en la docencia, al mundo ya se dice, nos sentimos definitivamente en un momento que nos sentimos agobiados por eso. Gracias, Sandra, por... Gracias a usted, Elizabeth. Bueno, importante lo que se menciona aquí. Ya vamos a hablar de eso, de cómo nosotros vamos a categorizar esa información que vamos a consultar a partir de unos intereses particulares, porque todos los tenemos. No es que no revisemos, no es que no nos informemos, pero tener claridad y criterio para poder hacerlo. Quisiera leer aquí una de las intervenciones. Sí. Sandra, tenemos pendiente el comentario de nuestro participante Maicon. Por favor, si puedes activar tu micrófono para poder escucharte. Claro. Sí, hola, buenas tardes, Sandra, y a la audiencia. Saludos, buenas tardes. desde Honduras. La infoxicación ha sido quizás desde el inicio de la pandemia, en este caso yo como facilitador pedagógico con niñez en vulneración de derechos, hoy en día, bueno, es un referente el webinar en este momento, y bueno, la saturación en los Gmail, literatura de una infinidad de autores, coautores, y lo cual genera, o sea, bueno, lo personal, tanto en lo laboral, una incertidumbre, quizás digo yo, es un trabajo que me están enviando por el cambio a la digitalización de todos los procesos prácticamente. Y sabemos que no es tarea fácil también, porque tenemos que saber priorizar, saber elegir, o sea, llega información muchas veces no deseada, entonces hay que saber, o sea, en qué momento, en qué espacio uno va a dedicarse, porque de lo contrario uno se aglomera de tanto y igual no brinda una respuesta a las demandas que debe brindar. Entonces, mucho gusto, saludos. Gracias, Michael, por la intervención. Efectivamente, nos bombardean por todos los medios, correo electrónico, redes sociales. Si tenemos 5 correos electrónicos, pues los 5 correos electrónicos, más lo que nosotros normalmente tenemos que revisar. Mi trabajo es mucho de leer, entonces pues normalmente tengo que estar leyendo y actualizándome, y sé que muchos, digamos los que son docentes, viven esa experiencia día a día, es que nos toca estar como actualizándonos, entonces eso hace que se incremente esa cantidad de información. Ok, te leo yo los comentarios, Sandra, para que no batalles. Claro que sí. Ok, tenemos el primer comentario de Isabel Cristina Meléndez. Dice ella, y cito, sí, efectivamente considero que estamos infoxicados, particularmente con la situación de la pandemia. Todos los días aparece nueva información y es difícil leerla o discriminar entre la que es importante y válida. Toca ser muy cuidadosos con la información que leemos y reproducimos. Es el primer comentario. Y el segundo, de Gladys Moncayo, de hecho yo me identifico con ella, dice, sí, vivo infoxificada. Busco, por ejemplo, un término de interés y al buscar información, termino casi que desarrollando el tema completo. Y termino preguntándome, ¿cómo pasé de una búsqueda básica a complicarme toda? Mi mayor preocupación es decantar y saber cuál es la mejor fuente. Todos somos Gladys. Hashtag, todos somos Gladys. Todos. Y eso pasa muy seguido por el tema del hipertexto que yo les mencionaba al inicio de la charla. Resulta que como ahora todo está hipervinculado, todo nos lleva a otro camino, y vamos en esas bifurcaciones y terminamos en unos lugares que ni nos hubiéramos imaginado llegar. Y lo digo porque me ha pasado, lo digo con conocimiento de causa total. Bueno, entonces ya escuchándonos un poco, ahora quisiera ir a ese otro panorama, ¿cierto? Del cual venimos hablando. Entonces, ¿cómo vamos a combatirla? Porque existe, es una realidad, estamos enfrentados a ella, hay una gran producción de información, hay muchos medios que las están produciendo, pero ¿cómo hago yo para combatir esa infoxicación y no caer en ese juego de la información falsa,
de estar sobredimensionando la cantidad de información que no puedo procesar. Entonces, para eso nos vamos a responder 3 preguntas muy puntuales. La primera es, ¿qué me interesa como individuo? ¿Cierto? Particular, no me interesa lo que a los otros les interesa. ¿Dónde busco eso que me interesa? Y finalmente, ¿cómo lo busco? Vamos a hablar de claves muy sencillas. Entonces, vamos a partir del la primera pregunta, que es, ¿qué me interesa a mí, digamos, como individuo, como Sandra Restrepo? Entonces, yo de ahí debo partir, digamos, como hacia 3 escenarios muy puntuales. El primero es el tema profesional, que es muy importante, ya lo hemos venido mencionando, y es el contenido que tiene que ver con mi profesión y el campo en el que yo me desempeño, mi trabajo, ¿cierto? Los temas que me permiten estar actualizado y responder a las demandas actuales que tenga mi trabajo. También el tema académico, o sea, mi realidad académica, contenido relacionado con mis estudios y mi crecimiento intelectual, bien sea que en ese momento yo los esté cursando o que los haya cursado en el pasado y que me quiera actualizar. Y por último, que me parece el más peligroso de todos, el personal. Normalmente es donde nosotros más cometemos infoxicación. ¿Cuál es el personal? Las noticias, mantener actualizados sobre lo que pasa en nuestro país, en nuestro entorno y en el mundo. Los hobbies, ¿sí? Que si nos gusta el cine, que si nos gusta la música, que si nos gusta el arte, que si este tipo de hobbies, o que si nos gusta el gimnasio y demás, o las dudas que tenemos. Micrófono encendido, ya lo voy a silenciar. ¿Alguien me puede ayudar silenciando a Leonel? Gracias, muy amables. Bueno, entonces, como les decía, el elemento personal es como el que más nos lleva a esa infoxicación, porque ahí es donde estamos ubicados en la cotidianidad. Las noticias, los hobbies, las dudas que nos asaltan. ¿No les ha pasado que alguien les dice, por ejemplo, ¿de qué país es Cornela? Y ustedes inmediatamente pues empiezan a buscar al autor y van a encontrar los libros que derivan de este tema de la infoxicación y a otros enlaces y demás, y así sucesivamente vamos navegando por ese mundo de la información. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro cómo nos respondemos esta pregunta, que es ¿qué me interesa? En estas 3 dimensiones que son muy puntuales para cada individuo. Entonces, vamos para la segunda pregunta que estábamos planteando en nuestra infografía, y es básicamente, ¿dónde busco esa información? ¿Cierto? Ya determiné que tengo una información que es profesional, una información que es académica y una información que es personal, pero ¿dónde la busco? Bueno, una fuente primaria, lo más importante. Siempre vamos a ir a la fuente primaria, donde se origina la información. Si nosotros vamos a consultar sobre el COVID-19, pues debemos ir, o la COVID-19, como es la manera correcta de decirlo, debemos ir a la página de la OMS. ¿Por qué? Porque son los que expiden los comunicados oficiales, son los que tienen la actualidad de lo que está pasando, ¿cierto? Si yo quiero conocer el resultado del último censo de mi país, pues voy al Departamento Nacional de Estadística, ¿cierto? Si yo quiero saber con claridad o conocer lo que está haciendo la alcaldía de mi ciudad, pues yo voy a la página de la alcaldía y reviso lo que está allí. No buscar fuentes que han depurado esa información. ¿Por qué lo digo? Pues porque soy comunicadora y también tengo formación en periodismo. Normalmente pasa que se tergiversa mucho la información entre un lugar a otro, ¿sí? Por eso hay que siempre recurrir a la fuente primaria. Páginas o sitios oficiales de organismos reconocidos, organismos internacionales, ¿sí? O organismos nacionales, los ministerios, todo el tema de la rama legislativa, en mi caso, en mi país, la rama judicial, las páginas de las gobernaciones, las alcaldías, también las páginas de las organizaciones que han hecho investigación, de las universidades, importantísimo, que han hecho muchas investigaciones también. Entonces es muy importante ir a esas páginas, a esos sitios oficiales que pues representan a estos organismos reconocidos. Y por último,
obviamente los libros, los artículos académicos, las publicaciones científicas de las universidades y otros organismos. Pero es muy importante, obviamente, aquí en este último punto está más enfocada nuestra formación profesional y académica, pero nuestra parte o nuestra dimensión personal está ubicado en el primero y el segundo punto. Nosotros no podemos simplemente porque quiero saber la última noticia ir a cualquier página. He visto muchos casos de personas en redes sociales compartiendo noticias viejas porque las traen de páginas nada que ver y son noticias, por ejemplo, no sé, se murió un escritor X que se murió hace 2 años y lo publican como si hubiera acabado de pasar. Sucedió hace poco con el tema de Eduardo Galeano, que las personas estaban compartiendo que había acabado de morir y hace cuántos años pues murió, y así sucesivamente, ¿sí? Pasa muy seguido. O que publican que supuestamente alguien del país reconocido se ganó un premio, mentiras que realmente nunca había pasado, o unas declaraciones que no se dieron. Entonces es muy importante recurrir pues como a esas fuentes primarias, a esas páginas o sitios oficiales y también a estos libros o estas investigaciones de las universidades. Ahora vamos a resolver nuestra última pregunta y es ¿cómo busco esa información para garantizar que efectivamente pues sea una información adecuada a lo que yo necesito? Lo primero y lo más importante, defino el tema con palabras claves y conectores. Entonces tengo claro que voy a buscar infoxicación, ¿cierto? La relación de la infoxicación con la educación. Entonces defino mis palabras claves para hacer esa búsqueda mucho más efectiva y no quedarme en el camino buscando, digamos, y encontrando otra información y desviando. Rastreo los resultados, ¿sí? Pero no me quedo con lo primero que encuentro. Ahondo, consulto distintas fuentes, comparo, muy importante. No simplemente tecleo en Google y lo primero que me sale, entonces check, esto fue, no. Reviso, miro, verifico, ¿cierto? Y hago comparaciones de la información. Como dice en el punto siguiente, cotejo esos resultados y genero mi propio criterio. Esa es la frase que quiero que se lleven. Uno no tiene que memorizarse el criterio de otro, uno tiene su propio criterio. ¿A partir de qué? De su bagaje, ¿cierto? De su experiencia, de su formación académica y profesional y adicionalmente de las lecturas y la revisión que hace. Esto aplica para la vida en general, ¿sí? Tanto para las dimensiones profesionales como académicas como personales, porque como seres también tenemos posiciones en la vida y esas posiciones nos las da el criterio que desarrollamos. Y el criterio nos lo va a dar efectivamente ese manejo responsable de la información. Y que nosotros podamos generar nuestro propio criterio en torno a ese tema y no reproducir palabras que otros nos están dando. Y pues obviamente eso nos lo dan las lecturas y esas consultas responsables que vamos a hacer. Y finalmente, revisar datos, y esto es súper clave cuando ustedes estén haciendo su búsqueda, ¿sí? Ya hicieron la búsqueda por palabras claves, ya rastrearon los resultados, ya cotejaron, tienen una idea propia sobre lo que está pasando, y por último vamos a revisar unos datos que deben tener esas páginas que son muy importantes, y es el autor, la fecha de publicación de ese artículo, ¿cierto? No es una noticia del 2017, no es una noticia vieja, no es algo actual, algo que me está hablando de lo que yo necesito, ¿cierto? En el periodo en el cual necesito que se me documente la información. Las referencias bibliográficas, ¿sí? ¿Qué citaciones está haciendo esa página o ese contenido para que yo pueda fiarme de eso que está diciendo ahí? No significa que todo lo que diga la página tiene que ser una referencia bibliográfica, pero sí debe tener por lo menos algunas que me permitan a mí determinar que efectivamente esa información es confiable. Los datos estadísticos que demuestren que hay un estudio detrás, ¿cierto? Hay unos datos que me permiten a mí hacer inferencias y de allí concluir en información muy puntual. Estudios previos, ¿sí? Esto, ¿de qué me habla esto? Del contexto histórico. No es algo que está simplemente ahí sin ningún contexto, sino que me da un bagaje anterior de lo que había pasado para que yo pueda formar mi criterio de manera muchísimo más estructurada. Y declaraciones oficiales y entrevistas, ¿sí? No entrevistamos al gobernador, entrevistamos al alcalde, entrevistamos al director de tal organismo internacional, al juez, ¿sí? Que hayan entrevistas y que hayan estas declaraciones oficiales de los organismos y las personas que pertenecen a ellas. Esa es un poco la forma en que nosotros podemos evitar esa infoxicación. Entonces,
Partiendo de esto que acabamos de hablar y cerrando un poco ya esta información para abrir un espacio a preguntas y poderles resolver algunas dudas y que ustedes también puedan participar y abrir pues como un espacio para conversar, vamos a hablar de las buenas prácticas. ¿Sí? Quiero que de pronto nosotros nos llevemos estas buenas prácticas, estas las que hay que llevarse, más allá del significado de lo que significa infoxicación, es que nosotros podamos interiorizar estas buenas prácticas y las utilicemos en la vida diaria en todos nuestros escenarios. La primera, confirmar cualquier nueva información que llegue a tu poder. No es simplemente compartir, no es simplemente creer lo que está allí, sino confirmar. Nos pasa mucho que nos envían cadenas de WhatsApp, nos pasa mucho que nos envían correos electrónicos. No sé si les ha pasado, pero una de las técnicas pues, más comunes que tienen los ladrones de información son los correos electrónicos. ¿Sí? El famoso phishing, que nos envían al mail y nosotros cliqueamos y entregamos nuestra información como si no hubiera ningún inconveniente a personas maliciosas que incluso nos pueden vaciar la cuenta de banco, usar nuestras tarjetas de crédito. Entonces, hasta para eso es importante que nosotros protegemos la información. Me llegó un correo, es del banco, pero yo tengo que verificar esa información que efectivamente sea del banco, ¿cierto? Tengo que ver los sellos que trae del banco, efectivamente que esté bien redactado, que tenga sentido. Entonces siempre debemos confirmar esa nueva información que nos lleva por cualquier medio, llámese correo electrónico, redes sociales, llámese buscadores, lo que sea. Una segunda buena práctica para nuestra salud mental es comparar toda la información que llegue a nuestras manos. No quedarse con una sola versión, porque es importante formar un criterio y el criterio solo se logra cuando nosotros tenemos distintos puntos de vista sobre el mismo eje. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esos puntos de vista, nosotros enriquecemos el nuestro y podemos generar nuestro criterio propio sobre X o Y. La tercera recomendación que les quiero dar el día de hoy, que quiero que se lleven a sus casas, es evitar distribuir información basura, aquella que desinforma, solo satura redes, correos, cosas que de pronto no tienen ningún sentido, que están fuera de contexto, que son tendenciosas, maliciosas, no tiene ningún sentido que nosotros estemos compartiendo eso, nos pasa muy seguido. A mí me molesta mucho cuando mis contactos utilizan, por ejemplo, mi WhatsApp para enviarme ese tipo de información, cadenas. No me gusta porque me parece que es pues, invasivo. Me estás enviando algo que no es de mi interés, ni yo he decidido revisarlo y no entiendo por qué. Sí, nos pasa como cuando recibimos propaganda sobre cosas que no nos interesan. Una cuarta recomendación o buena práctica es que nosotros dejemos de seguir algunas páginas web o redes sociales, ¿sí? Incluir filtros al correo, enviar directo a la carpeta de spam. Cuando algo no nos interesa, marcarlo como spam para que ya no nos llegue a nuestra bandeja de entrada. Y eso pues evita que nos distraigamos revisando cosas que no son de nuestro interés. Entonces, que nosotros podamos hacer eso, ¿sí? Dejar de seguir algunas páginas que de pronto simplemente nos están dando notificaciones que no son importantes y demás. Bueno, hay alguien que está jugando con la pizarra en este momento. Una quinta recomendación que podemos hacer aquí es recordar, ¿sí?, que consumir grandes volúmenes de información no significa que seas experto en el tema. No significa que porque hayas leído un montón de cosas sobre algo, eres experto. Pasa muchísimo y es súper frustrante que de pronto uno decida, y yo sé que a los docentes, a los médicos también les pasa mucho, que llegan los pacientes a la consulta ya con la solución. No, es que yo tengo tal cosa, yo estoy enfermo de eso porque es que yo leí y decía que estos eran los síntomas. O, por ejemplo, que el docente esté planteando una situación y que le digan que efectivamente eso no es así, que está mal, que la posición que está tomando no es, o por ejemplo a los comunicadores nos pasa mucho que como que se desestima nuestro conocimiento y muchas personas pues debaten con nosotros porque han leído un par de artículos. Entonces es normal que esto pase. Ahora no está bien que lo hagamos porque cuando una persona ha estudiado su disciplina, lleva tiempo en ella, pues la conoce. Eso no significa que nosotros seamos expertos en eso. Tenemos un conocimiento, un bagaje, hemos revisado, pero no significa que seamos expertos. Un sexto punto, una sexta buena práctica para esa higiene mental es no olvidar las fuentes primarias y dejar a los expertos hacer su trabajo. Muy importante.
No significa que porque nosotros, lo que les decía, hayamos leído sobre la COVID-19, entonces ya tengamos la solución sobre todo y sepamos si estamos enfermos o no, o que vayamos al médico a decirle que nosotros tenemos un problema de corazón porque nosotros leímos en internet que eso era lo que teníamos y que necesitamos pues que nos manden un examen para que nos digan que efectivamente estamos enfermos de eso. Sí, es muy importante que nosotros respetemos la expertise de las personas que nos rodean, porque pues eso hace parte del colegaje también. Entonces, no, tener eso siempre presente. Y las fuentes primarias, ir a nuestras fuentes primarias. Un séptimo punto es la ayuda, el ayuno de vez en vez, perdón, el ayuno de vez en vez del consumo de información. Muy importante, crear en la agenda espacios destinados a informarse. No es que entonces yo voy a estar con el celular en la mano y luego voy a mi correo y luego vengo al WhatsApp y luego... No, espacios, haces pausas activas o pausas dentro de tu proceso del día a día y esa pausa la destinas para hacer esa revisión oportuna de ese contenido que requieres revisar con la paciencia que requiere, con la dedicación que requiere. ¿Sí? Para no estar picando allí, picando allá, porque eso efectivamente lo que hace es que nosotros fragmentemos la información y no logremos como concretar nada en el proceso. Definir con claridad qué te interesa y contribuye a tu vida. Ya lo decíamos hace un momento, ya lo mencionamos y lo hemos venido mencionando a lo largo de esta charla. No todo es para todo el mundo. Uno no tiene que asistir a todos los cursos de cocina que están dando ahorita, no tiene que ir a todos los cursos de arte, no tiene que estar en los cursos de baile completos o no tiene simplemente que asistir a todas las charlas que tienen que ver con su profesión, para nada. Tienes que desarrollar esos criterios que te permitan decidir qué de todo lo que se está ofertando pues se acomoda a tus necesidades. No, pues a mí me fascina el arte, entonces pues voy a asistir a unas charlas específicas, voy a ponerme una meta de asistir a una charla a la semana, una charla cada 15 días. Así no significa que yo lo tenga que hacer todo el tiempo. Normalmente me da mucha risa cuando veo ese post en las redes sociales que dice si no sales de esta pandemia con un nuevo idioma o no sé, era una serie de criterios, pero decía como un nuevo idioma, me acuerdo de ese. Aprendido, entonces no hiciste nada. Pero resulta que nosotros estamos en un confinamiento, pero trabajamos. Yo normalmente cumplo mi jornada laboral normal de 8 a 5 de la tarde, incluso a veces más. Vivo sola, entonces además pues preparo mis alimentos, eso me consume un tiempo y adicionalmente pues estoy, por ejemplo, hoy dando esta pequeña conversación con ustedes. Entonces debemos respetar nuestros tiempos, no significa que porque estemos en la casa nos tenemos que dedicar a leer pues y a participar en todo lo que pasa en el entorno, porque entonces no estamos aprovechando nuestro confinamiento como debería ser. Por salud mental debemos organizarnos y generar esos espacios que están destinados efectivamente a eso. Por último, quisiera dejarles esta reflexión que es un poco dura, pero es real, y es que nosotros no somos un canal de noticias y no necesito tener la razón y estar súper actualizado ni el último dato. Es que acaban de decir hace 2 minutos que levantan el confinamiento obligatorio el día jueves en mi país, entonces el viernes todo el mundo va a ir a la calle y yo necesito saber ese dato preciso a la hora que lo emitieron de la alcaldía porque yo necesito estar informado. No, no es necesario, no somos un canal de noticias, nadie nos va a chiviar, no necesitamos dar pues como lo último que pasó, ¿no? Es importante que saquemos el tiempo necesario para hacer esa revisión de esa información al final de nuestro día o en el transcurso de nuestra vida de manera organizada, abrir un espacio en la agenda para eso. Y así evitamos infoxificarnos y tenemos nuestra mente saludable en cuanto a la presión que tiene toda esta revisión de este material. Para cerrar nuestra conversación quisiera dejarles este concepto que encontré recientemente y que pues, se produce a partir de la OMS en este año, todo lo que tiene que ver con la COVID-19, y es que de la infoxicación de Cornella en 1996 pasamos a la infodemic o la infodemia que denomina la OMS en el 2020. O sea, esto ya no es solo infoxicación, es una epidemia. O sea, estamos enfermos de consumir información sin ningún criterio, ninguno. Simplemente estamos leyendo de manera desesperada lo que encontramos y y a partir de eso queremos generar las soluciones de áreas del conocimiento que no nos competen,
¿sí? Queremos adaptar o extrapolar a nuestro campo laboral todo lo que encontramos, así no nos funcione, que es un poco como la reflexión que le hago a mis docentes, no es necesario que usted conozca todas las herramientas que existen ni todas las estrategias, ¿no? Las que se acomoden a su realidad laboral, a la realidad de su asignatura, a sus objetivos de aprendizaje, pues esas son las que usted va a empezar a desarrollar, no es necesario que las conozca todas. Entonces, esa es un poco como la reflexión que se hace hoy, es que en este momento nos encontramos en un escenario de pandemia de información. O sea, es tanta la cantidad de información que estamos consumiendo y somos tantos los que estamos en ese círculo vicioso que ya es una pandemia también igual a la COVID-19, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la salud mental. Estamos encerrados, ¿sí? No podemos salir a las calles, por lo menos en mi país. Ok, creo que tenemos un pequeño problema con la conexión de Sandra. Ahorita regresamos. Estrés de pensar, bueno, qué cantidad de información y qué cantidad de cosas están pasando en el mundo y yo no puedo darle solución, yo no sé cuándo se va a terminar esto, cada vez hay más contagiados y seguir esos datos son súper fuertes porque todo el tiempo estamos expuestos a ese estrés. Entonces, por eso les quería dejar un poco como esta evolución al final. Y ahora sí, quiero darles la palabra, que ustedes me cuenten un poco, me hagan preguntas, con muchísimo gusto, más que preguntas, pues que podamos tener una conversación sobre los temas que a ustedes les interesen. Ok, muchísimas gracias, Sandra, por este tema tan interesante. La verdad, yo de manera personal te lo agradezco, porque lamentablemente estamos llenos de información por todos lados. Tenemos muchísimos comentarios en el chat. Voy a empezar con una pregunta de María Elena de Ecuador. Como usted dice, existe mucha información de cadenas. ¿Cómo decirle a la persona que envía cadenas, ya sea por WhatsApp o por estos sistemas de mensajería, cómo decirles a estas personas que no lo hagan para no herir susceptibilidades? ¿Cómo podemos hacer para no herir susceptibilidades? No, simplemente decirle que pues la información que nos está compartiendo no es de nuestro interés, porque nosotros nos interesa X, Y tema, ¿sí? Siempre nosotros debemos justificar las respuestas porque decir no simplemente por decir pues puede resultar grosero. Pero digamos, si a mí alguien todo el tiempo me comparte información sobre, por ejemplo, el consumo de carne, yo soy vegetariana, pues yo respetuosamente le digo a la persona, mira, los asados me parecen muy interesantes, pero no es algo que yo quiera aprender porque pues yo soy vegetariana y me interesa un poco más la cocina hacia ese lado. Si en algún momento tienes alguna receta vegetariana, te agradezco que me la compartas porque sí me gustaría explorar un poco más en eso. O sea, ser empáticos, porque finalmente de eso se trata también esto, de poder dirigirnos al otro de manera respetuosa, poniéndonos en sus zapatos, por ejemplo. Hacer una comparación odiosa, pero siempre nos pasa con las tías, por ejemplo, con las mamás, ¿cierto? Nos pasa muy seguido, que ellas comparten información y de pronto no tienen claridad sobre qué tipo de información están compartiendo. Entonces, de manera muy respetuosa, decirle, madre, gracias por la información, pero, Sí, como darle un argumento del por qué no, y simplemente eso. O cuando a uno lo incluyen, ha pasado, en grupos que uno no está, pero cero interesado de participar, como no, muchas gracias por la invitación, muy chévere, pero pues en este momento no tengo el tiempo que requiero para dedicarle a este espacio y poder leer todo lo que me están compartiendo. Entonces, por respeto a los otros participantes, pues no puedo hacer parte de él. Como ser muy claros en eso y decirlo de manera muy tranquila, pero también muy empática sin herir al otro. Ok, perfecto. Aquí también tengo otra pregunta. ¿Cuántas veces al día es recomendable ver las noticias por redes sociales? Ya sea, sobre todo con esto de la COVID-19. Sí, eso es fuerte. Pues realmente yo les diría que si la pueden ver una vez, sería bueno. Digamos, yo soy comunicadora social y les digo, no veo noticias. O sea, realmente trato de informarme de los datos de las fuentes oficiales. Por ejemplo, las sigo por Twitter o de pronto me suscribo a sus comunicados oficiales para que me lleguen al correo, pero noticieros como tal no veo. ¿Por qué?
porque los noticieros pues tienen variedad de temáticas y hay muchas de ellas que no son de mi interés. Por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol y hablan demasiado y le dedican mucho tiempo a eso y pues es un tema que no hace parte de nada, o sea, no veo fútbol, no sé de fútbol, entonces pues no tiene ningún sentido que vea todo esto. O por ejemplo el tema de la farándula o la vida del espectáculo, que tampoco es de mi interés. Entonces creo que sí es necesario que nosotros podamos decidir qué queremos ver o si nos queremos realmente informar de la fuente primaria y podamos suscribirnos a estos comunicados de las páginas oficiales, podamos seguir las páginas oficiales en Twitter, por ejemplo, y recibir la información en primer momento de la fuente que la está dando y demás. Entonces, creo que eso depende mucho, pero yo sí les aconsejaría que más de una vez es difícil, ¿sí? A no ser que ustedes sean periodistas. Pero por lo otro, resultaría un poco complejo procesar tanta información. En mi país los noticieros son muy largos, pueden durar hasta 2 horas y entrevistan a un montón de gente y hablan, por ejemplo, de temas de inseguridad, entonces atracos, que se metieron a robar a tal parte, y son una cantidad de información que a uno también lo va llenando de paranoia y van hablando como de tantas situaciones que lo predisponen a uno con su entorno. Entonces, ser muy cuidadosos con eso, elegir un buen canal de noticias. Si lo vamos a hacer a través de redes sociales, entonces un canal confiable que sea a través de redes sociales, o si lo vamos a hacer a través de televisión por cable también, hay noticieros de más calidad que otros. Entonces, ser muy cuidadosos con la selección de ese canal y ser fieles, digamos, pues veo las noticias acá, pero también leo el diario, entonces elijo un diario. Normalmente yo les recomiendo que pues traten de elegir diarios que sean independientes, porque normalmente pues los medios son muy politizados, entonces eso hace que las lecturas sean muy parcializadas y pues quedemos con una parte de la información y la otra no. Entonces que tratemos de buscar medios que sean independientes, que nos permitan una lectura mucho más enriquecida del fenómeno que estemos intentando entender. Claro, y en tu caso, ¿cuántas fuentes recomiendas checar antes de diseminar alguna información? Yo creo que es importante que nosotros nos movamos como mínimo en unas 4 fuentes. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ver varios datos. El primero es el contexto histórico. Nosotros no podemos de ninguna manera analizar ninguna situación si no tenemos un contexto histórico, que creo que es el error más grave que cometemos, y es que sacamos una conclusión sin conocer lo que había antes. Entonces, eso es muy importante, un contexto histórico. Necesitamos datos, ¿sí? Los datos nos las dan las investigaciones, ¿sí? Hubo puntual, se hizo, no sé, una encuesta, se hizo un trabajo de campo al respecto, ¿sí? Hay unos datos que vinculan esto. También un desarrollo ya específico de los hechos que se estén abordando, muy, digamos, relatado, y es posible que de un lugar a otro encontremos detalles que no están contemplados acá, o que en un medio y no en otro profundicen con una entrevista, enlacen a otras fuentes adicionales que nos pueden llegar a ampliar esa información. Entonces sí creo que nos debemos mover por lo menos en unas 3 o 4 fuentes que nos permitan a nosotros conocer esos mínimos, ¿sí? Ese contexto, esos datos, ese contenido, ese desarrollo, y adicionalmente esas fuentes que nos van a dar una lectura ya como muy desde el individuo, ¿sí? Desde la experiencia. Ok, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que no. Pero tenemos un comentario de nuestra transmisión en vivo en Facebook, así que, Diana, por favor. Gracias. Sandra, te envían saludos. Fernando Flores, desde el Centro de Investigación e Innovación de la Educación en Toluca. Saludos para ti. Y también José Luis Basil dice, es un comentario. Al inicio de la pandemia, por las diversas informaciones, se sentía infoxificado, ¿no? Luego empecé a filtrar la información y ahora, escribe, me quedo con este término. Estoy ayunando del consumo de información. Excelente presentación, querida Sandra. Abrazos, relaces, saludos desde Paraguay. Muchísimas gracias por los saludos desde nuestra amada Latinoamérica. Y nada, eso es un tema en el cual todos nos hemos visto involucrados en algún momento, pero hay que tomar decisiones oportunas por, como les mencionaba hace un momento, nuestra salud.
nuestra tranquilidad, nuestra productividad y podernos enfocar en aquellas cosas que realmente nos interesan. Mucha gente me dice, no me queda tiempo de leerme un libro, pero el tiempo que nosotros dedicamos a leer esta cantidad de información que no es de nuestro interés y que de pronto no nos va a traer nada enriquecedor, lo podemos dedicar a leernos un libro que nos interese, que está más enfocado a lo que estamos buscando, etc. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta y nos organicemos, nos enfoquemos, qué es lo que realmente yo quiero, ¿sí? En qué quiero profundizar, qué quiero conocer, ¿sí? No todo funciona para mí, como les decía, como individuo debo generar criterios que me permitan determinar qué cosas son relevantes para mi crecimiento personal, profesional y académico. Perfecto. Muchísimas gracias, Sandra. Estamos muy bien en tiempo. Son las 7 de la noche con 10 minutitos. Quiero aprovechar, antes de que todo el público que tenemos aquí se retire, un par de avisos. El primero, la presentación con esta información se las vamos a hacer llegar por correo electrónico. Van a tener la información disponible a través de nuestro repositorio Relace. Y Sandra, te pido un favor, regresarte a la diapositiva anterior, si fueras tan amable? Claro que sí, por supuesto. Porque por ahí vi que tenemos a varios docentes e investigadores y me encantó este nuevo término que seguramente yo no lo conocía, obviamente, porque está en el 2020, esto de infodemia o infodemic, me fascinó. Creo que puede ser un concepto interesante para investigar. Y los invito a todos los investigadores, docentes y gente que ama la investigación a que se enfoque con este término que nos trae Sandra, nuevecito de paquete. Así que muchas felicidades por eso. Antes de despedirnos, también me gustaría, Sandra, tenemos muchos comentarios y quiero leértelos. Elizabeth Marcillo, bueno, Maicon dice, excelente presentación. Elizabeth Marcillo desde Ecuador, felicitaciones por la disertación, me ha gustado mucho, sobre todo respecto al término infoxicación. Realmente eso fue lo que me llamó la atención, excelente. Tenemos comentarios para el equipo de marketing, el término fue interesante. Dora Rocío, es grato verte, escucharte y aprender de ti, Sandra. Gladys Moncayo, felicitaciones, temas precisos y concisos relacionados con la infoxicación. Giovanni, siempre es un placer escuchar a Sandra, aprender de ella. Bueno, tenías a tus fans, a todos los fans de Sandra Restrepo, hashtag Never Change. Jimmy Alexander dice, gracias por la información, soy Jimmy de Ecuador. Camila, felicitaciones desde casa y estamos muy orgullosas de nuestra diosa. ¡Oh, ternura! Para Sandra. Y bueno, nos han visitado desde muchos países de Latinoamérica. Muchas gracias a todos ustedes. María Elena, excelente. Un abrazo. Felicidades, Isabel Cristina, por la presentación. Muchas gracias. Y sí, creo que todos nos quedamos con esa palabra, Sandra, el tema del ayuno. De hecho, yo en un chat manejaba, no sé si me vaya a desmayar, si es que me quito de todas las redes sociales, pero supongo que es este proceso de quitar estas prácticas que nos interrumpen, ¿verdad? Porque el ayuno nos va a liberar, parece que no, pero uno con estas reflexiones que nos dejas, pues obviamente nos da pues, la oportunidad de pensar en también ayunar. Si tú como vegetariana sabes que la cantidad de carne excede algunos elementos químicos que afectan al cuerpo, pues obviamente también la cantidad de información de webinars que existen, pues sí, obviamente puede afectar, ¿verdad? Porque a veces, también me gustó mucho esa frase cerrando lo que decías, el ejemplo de si no sales de esta pandemia con alguna habilidad, también hay que saber decir no. Se vale decir no. Creo que esto es algo que también rescato de tu conversación. Se vale decir no puedo, no quiero, no me interesa, porque hay que ser también frontales y no a todos los webinars hay que participar, no a todas las habilidades hay que desarrollar porque seguimos trabajando. O
sea, todos estamos trabajando y en este horario, pues bueno, la gente ya está dispuesta. Y a todos nuestros participantes que estuvieron, los personas que estuvieron conectadas y están aquí hasta el final, muchas, muchas gracias. Hilda, ¿algo para cerrar? ¿Algún comentario? Pues simplemente agradecer su presencia, agradecerte, Sandra, por todo tu conocimiento en este tema tan importante, tan interesante. Sí, la verdad yo me llevo muchísimos tips, literal, para aplicar en 3 minutos. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento. Gracias. Diana. De igual manera, agradecer a Sandra por preparar este tema que es valioso, ¿no? Cada vez aprendemos más. También me quedo con lo del ayuno y lo del infodemic, ¿no? Estupendo. Y pues agradecerles a todo Latinoamérica por su sintonía y pues que nos vamos a estar viendo y vamos a estar pendientes de nuestro siguiente webinar. Así que un abrazo gigante a la distancia a todos. Gracias, Diana, gracias. Y por último, Sandra, algo que agregar a tu público, que los tuviste cautivos, los tienes cautivos, de hecho nadie se ha salido y eso me da mucho gusto. ¿Algo que les quieras decir antes de cerrar la transmisión? Nada, agradecerles absolutamente por la disposición de estar aquí presentes. Es un tema pues que es un poco desconocido, pero sí es importante que tengamos en el radar. Mandarles un abrazo desde Bogotá y decirles hay que cuidar nuestra mente como cuidamos nuestro cuerpo. A veces nos enfocamos demasiado en vernos atléticos, en hacer deporte, pero la mente hay que cuidarla también. Y no solo cuidarla, nutriendo nuestro conocimiento, sino también ayunando de él cuando es necesario, diciendo no me interesa, diciendo no quiero esto no hace parte de mis intereses primarios, entonces no tengo por qué hacerlo, no tengo por qué verlo. Entonces es muy importante que generemos como esa rutina de cuándo vamos a consumir información y por qué razón lo vamos a hacer. Yo los invito a ser muy cuidadosos con eso y fuentes. No todo lo que encontramos en internet es verdad y por favor, generemos criterio. El criterio solo se genera comparando fuentes, revisando, ¿sí? Haciendo uso de todas las posibilidades que nos da esa democratización de la información, ¿sí? Obviamente nivelado con la cantidad de medios que hay, que podamos revisar todo ese abanico, que a partir de ese abanico podamos generar nuestro criterio. No significa que porque nos dicen que rojo sea rojo, ¿no? Nosotros podemos pensar que ese rojo se convierta en un azul a partir de nuestra investigación y nuestro criterio. Entonces, mi invitación es a que lo hagamos de esta manera y nuevamente agradecerles por su presencia en este espacio tan enriquecedor para todos. Excelente, Sandra. Pues bueno, últimos comentarios. Gladys desde Caracas te manda a saludar. Mariela desde Argentina, La Plata. Excelente. Stephanie da Silva desde Uruguay te manda a saludar. Leonel, saludos desde Ecuador. Y bueno, María Elena dice más temas como estos. De hecho, Sandra, se me está ocurriendo una cosa interesante y ya que seguimos los 23, de esta presentación podríamos en algún momento en un futuro hacer algún taller, algo que nos puedas ser un poco más práctico. Sería súper interesante. Te estoy comprometiendo a esto. Lo hago porque el público lo está solicitando. La información es muy valiosa. Que les sigamos manteniendo al tanto de este tipo de temas. Entonces creo que la gente está muy interesada, así que ya lo planearemos, pero te invito con compromiso a que pudiéramos planear algún taller que pudiera ejercer esto ya más en la práctica, ¿no? ¿Cómo busco, cómo comparo la información, cuáles son las fuentes confiables? Me parece que sería un ejercicio muy, muy interesante. Entonces, voy a cerrar la transmisión. Y todavía nos quedamos por aquí los que quisieran quedarse a un cafecito. Entonces, siendo las 7:17 de la noche del día de hoy, 25 de agosto, les damos el agradecimiento a todos los que estuvieron aquí con nosotros, a nuestra expositora Sandra Restrepo. Un fuerte aplauso a Sandra para todos los que nos escuchan y nos ven. Y muchísimas gracias. Les estaremos enviando la presentación y una breve encuesta a sus correos electrónicos para que nos hagan llegar más comentarios. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo desde México, desde Honduras, desde Colombia. Y cerramos la transmisión, Hildita, por favor. Muchas gracias, público. Cuídense mucho. Un abrazo. Y nos despedimos también de la gente de Facebook Live.